lunes pasado se realizaron elecciones generales en Canadá para renovar al Parlamento y pues era una jugada política arriesgada por parte, según lo veo yo, de parte del primer ministro Harper, porque siempre este tipo de convocatorias lleva un riesgo pues para quien está en el poder. Es una especie de referéndum en última instancia de validación de su comportamiento, de su desempeño al frente del gobierno, y pues las cosas salieron bien para el primer ministro, pero creo que hay una cantidad de, no voy a decir daños colaterales, pero de efectos colaterales sobre esta elección que literalmente cambia la decoración completa de la vida política de Canadá. ¿Nos podrías dar un poco una semblanza? ¿Cómo no? Sí, cómo no, Enrique. ¿Qué pasó? Pues hay que acordarse primero de todo que estas fueron las cuartas elecciones en Canadá en los últimos 7 años, porque hemos vivido un periodo prolongado en Canadá de gobiernos minoritarios, tal vez el más largo en nuestra historia, desde nuestra confederación en el siglo XIX. Yo creo que en esta elección vimos varios sentimientos expresados por el electorado. El hecho que el gobierno ahora regresa con una mayoría implica que los canadienses ya estaban un poco cansados de estas minorías viviendo gobierno, sí, al borde del precipicio, con caídas de gobierno, el sistema parlamentar a cada rato, y dando un mandato mayoritario al primer ministro da la seguridad que no habrán elecciones en Canadá ahora de nuevo hasta el 2015, que creo que para un electorado un poco fastidiado y hasta yo diría cansado, porque la participación electoral fue en las últimas 2 elecciones entre las más bajas que hemos visto en nuestra historia. Decían de broma que usaban más la tarjeta electoral que la de crédito, ¿no? A veces, ¿no? Porque tuvimos elecciones en el 2008, tuvimos elecciones en el 2006, en el 2004, así que en ese sentido creo que podemos leer en el resultado un deseo por parte del pueblo canadiense de regresar a condiciones de certidumbre, podemos decir, en el ámbito político. Sí hubieron cambios significativos, el hecho que el Partido Nuevo Demócrata llega a ser oposición oficial en el Parlamento por primera vez. Para los televidentes, el Partido Neodemócrata es un partido relativamente reciente, nuevo. Sí, es una fusión de 2 partidos que existían al comienzo del siglo XX, pero que hoy día representa, yo diría, a la socialdemocrática en Canadá, fusión de los partidos del oeste. Centro-izquierda, digamos. Centro-izquierda, y que nunca en su historia había sido la segunda fuerza política en el país, y ahora con 102 diputados de los 310, pues llega a tener una importancia muy destacada, particularmente en la provincia de Quebec, donde nunca habían tenido más que un diputado o 2, lo máximo. Así que para ellos también es una oportunidad histórica de poder mostrar su capacidad en términos fuerte, de ser una alternativa para Canadá. También el Partido Verde elige en Canadá en estas elecciones concluidas su primer diputado en la historia, con su líder ahora representando ese pensamiento del Partido Verde ecologista en todo sentido, que va a exigir tomar en cuenta temas que son de enorme importancia para la población del país. Ahora, los 2 partidos que fueron impactados... ¿Y es por la preocupación sobre temas ambientales? Seguro, porque en Canadá el cambio climático no es cosa de teoría. Si vives en el Ártico ya lo sientes, y en las grandes ciudades creo que también es algo delicado que estamos viviendo. Pero cómo las inundaciones de la semana pasada en Quebec son tremendas. Y ahora en Manitoba, donde Brandon y otras ciudades viviendo las inundaciones del siglo, y no de sino el que pasó también. Así que los 2 otros partidos que sí sufrieron impactos no positivos, el Partido Liberal, por primera vez en tercer lugar como fuerza política. Después de haber gobernado Canadá durante muchos años, casi la mayoría del siglo XX, yo creo que es un momento para ellos de reflexionar de cómo se posiciona un partido del centro en el ámbito político para que tenga relevancia en Canadá. Tiene focos, podemos decir, a nivel regional en el Atlántico. ¿Dónde quedaron los liberales? ¿Fueron ya percibidos como, digamos, ya más a la izquierda que los neodemocráticos? No, más al centro, yo diría. Y ese históricamente ha sido el partido clásico del centro, donde todo el mundo converge, ¿no? Pero ahora se tienen que definir o redefinir
redefinir, yo diría, para poder regresar a tener una relevancia en la vida política del país. Y para el Bloc Québécois, el partido separatista de Quebec, que entró en las elecciones con más de 50 curules en el Parlamento y se vio reducida a 4, pues para ellos también es un momento Quizá fue el partido que perdió más, ¿verdad? Yo creo que sí. Y los dos líderes, tanto del Bloc Québécois como del Partido Liberal, perdieron las elecciones en sus distritos, que es una muestra, yo creo, de lo que fue el cambio sísmico que se vivió en el país. Y esto nos va a llevar, creo, ahora en Canadá a un periodo distinto, a un periodo de evolución política que uno no puede prognosticar cuál será el resultado de aquí a 10 años y tenemos que ver las próximas elecciones para ver si estas fueron circunstancias excepcionales o si hay tendencias nuevas. Pero para una elección que comenzó cuando abrió la campaña como elección que nadie quería y donde el interés del público no realmente era muy fuerte, yo creo que vimos un ejercicio democrático fulminante en todo sentido. Aumentó el nivel de participación de 58 a 62%, que es bueno, y yo creo que nos hace ahora a los canadienses pensar que nuestra vida política tiene ahora un aspecto, podemos decir, orgánico de evolución, que nos puede llevar a rumbos inesperados en la historia del país. Déjame hacerte una pregunta con relación al partido, el Bloc Québécois, que siempre en México llama mucho la atención, todos estos movimientos separatistas, este tipo de cosas, lo que vemos en España, en algunas partes de incluso Italia, se han dado movimientos de este tipo, pero el caso de Canadá siempre para nosotros ha sido como que nos llega muy de cerca, porque la visión general, diría yo, de los mexicanos es que nos conviene, si se vale la palabra, una Canadá bien unida y fuerte. Si de repente somos, no sé, de las 7 provincias canadienses más los 32 estados mexicanos, se hace esto una especie de gran miscelánea que no funcionaría para nadie. Entonces esa parte nos preocupa siempre, digamos, nos llega muy cerca. El hecho de que el Bloc Québécois haya caído tan estrepitosamente, ¿cuál es la lectura correcta? ¿Que los quebecois son más federalistas hoy que antes? ¿O hay decepción con el partido y las propuestas que les hicieron? ¿Los candidatos eran muy malos? ¿Cuál es la lectura correcta? Pues no sé, francamente. Hay que ver el transcurso de tiempo para ver qué hace el Partido Nuevo Demócrata con este conjunto ahora de más de 50, ahora, sí, más de 50 diputados. Pero sí creo que es una expresión por el pueblo quebequense a que quisieran ver cambios. En nuestro federalismo canadiense con alto nivel de descentralización, las provincias ya cuentan con mucho poder ejecutivo, ya existe, y lo que se tiene que ver es cómo podemos hacer verdad de la terminología que hoy se usa en Canadá de un federalismo asimétrico, es decir, que no tiene que ser un federalismo igual para todos, se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer aperturas para atender a ciertos aspectos de ¿Es un política. tema presupuestal, el del federalismo asimétrico, que una provincia reciba más presupuesto federal que otros? ¿O en qué se basa? Sí, en ese sentido todo se basa en el rendimiento económico, los pagos de transferencia, por ejemplo, que van del gobierno federal hacia las provincias. En educación es un buen ejemplo, salud es otro, donde el gobierno nacional finanza, pero el servicio se entrega a través de la provincia. Y en ese sentido Quebec ha tenido una enorme autonomía ya desde muchos años atrás, comenzando en los años 60, pero creo que hay aspectos de ese federalismo que todavía necesitan ser tocados, podemos decir, o modificados para reflexionar un poco más sobre no solo lo de hoy, sino lo que viene en el futuro. Canadá es un país que se encuentra con enormes necesidades de aumentar su población en términos demográficos. Esto implica que cómo hacemos la inmigración, escoger los inmigrantes que vengan a Canadá tiene un componente local muy importante, educación también, y en el sentido de lo que se vio en estas elecciones, el Partido Nuevo Demócrata llegó con un mensaje fresco, un mensaje nuevo,
un elemento novedoso en términos de cómo posicionar estas grandes cuestiones, y el Partido Quebecois, Bloc Quebecois, que ya tenía más de 20 años de existencia, no tuvo la respuesta en términos del resultado electoral para contradecir esas exigencias que ponía en juego un nuevo partido apareciendo en la escena provincial por la primera vez. Es un poco temprano todavía de decir si esto es algo categórico en términos de un cambio de pensamiento por los quebequenses, pero creo que nos da un espíritu de novedad en el ámbito nacional, tanto como en el ámbito provincial, que podrá en el desarrollo de la vida política en los próximos años tener aspectos muy interesantes en términos de cómo nuestro federalismo se va a renovar y va a continuar a responder a las necesidades y exigencias del pueblo, que no son las mismas hoy que fueron 20 años atrás. Eso es obvio, y esto es reacción a eso. Creo que estos dos temas, tanto el asunto del federalismo como lo están ustedes visualizando y viviendo, así como el hecho de que podría decir uno que los partidos nacen, crecen, se desarrollan y mueren, que es lo que parece que está pasando con algunos en Canadá. Ambos temas, antes de ir a un corte, quiero dejar simplemente asentado que son de enorme interés para México. Como tú lo sabes, viviendo la realidad mexicana, nuestro federalismo también requiere quizá una serie de nuevos engranes, y en la parte del ascenso, descenso y desaparición, si se me permite, de los partidos políticos, es un tema de enorme interés en México. Pues yo no apuesto en que van a desaparecer ningunos por este momento. Bueno, pues veremos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahora.